Recording in progress. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? noches, profesor. Buenas noches a todos. Bien. ¿Qué tal? Bueno, vamos a aprovechar esta hora final de este día para avanzar con los temas que hemos estado revisando. Habíamos visto ya los documentos eh, o las bases que sientan la teoría de la conservación, que también son documentos de referencia internacional, son normativas, son pautas, y entra dentro de lo que corresponde a legislación, instrucciones internacionales, documentos que son consensuados a partir de los cuales ya se sienta no solo las bases de la teoría de la conservación, sino también ya se van identificando los diversos procedimientos que se van a atender, que se van a respetar frente a las diversas acciones que uno va a desarrollar, no solamente en nuestro caso desde lo que corresponde al tratamiento de documentos que pueden estar en el ámbito de archivos, bibliotecas de carácter patrimonial, sino también a objetos, espacios públicos, objetos muebles o inmuebles, pero que tienen que ver con eh, la ciudad, la cultura, la identidad, etcétera. Entonces, toda esta variedad de materiales que construye cultura, que también sienta las bases de la identidad, es este espacio que tiene que ser regulado para, de acuerdo a eso, determinar
En primer lugar, ¿cuál es el marco normativo que se tiene que atender? Y segundo, los procedimientos que se deben eh, implementar, ¿no? Perdón. Bien, entonces en esa línea hemos estado viendo estos documentos y habíamos adelantado sobre la Carta de Atenas, sobre los principios. Este es un documento fundacional. Vamos a ver luego que terminemos este bloque de materiales o de documentos normativos. Vamos a ver un video que se enfoca solamente en la Carta de Atenas, pero a partir de la cual se han desarrollado ya otras pautas, otros documentos que guían este trabajo de la conservación y sus diferentes acepciones, es decir, la preservación, la restauración, la intervención, lo que corresponde a los enfoques, incluso la restauración con mínima intervención, etcétera. Y habíamos visto sobre estos principios de valoración del patrimonio histórico, sobre que también se busca la participación del colectivo, de la comunidad, se sensibiliza también esta intervención que puede venir de parte de los profesionales dedicados a la conservación o también de los usuarios, del público que va de alguna manera, recibir los beneficios de este trabajo eh, que se desarrolla en el ámbito cultural dirigido a la eh, estabilización de los materiales, a la recreación de los mismos, al tratamiento que está relacionado con no solamente con su manipulación, con su almacenamiento, sino también con la forma en que estos se van a proteger y se van a reproducir para poder ampliar el ámbito de acción, el impacto de estos testimonios en diferentes formas, de estos testimonios de la producción humana. Y habíamos estado también apreciando otro documento que es el de la Carta del Restauro, que es muy cercano a la Carta de Atenas, donde ya se habla de respetar la autenticidad de las obras, sobre bueno, las intervenciones deben tener un sustento o un método científico. Por otro lado, ya se está advirtiendo que hay factores externos de deterioro, que es necesario un adecuado y programado mantenimiento, y que los tratamientos que no son adecuados, que no son controlados, pueden tener, si no es un impacto negativo, pueden tener una eficacia temporal. Y eso es algo que no se espera ahora, que se procura que las intervenciones sean lo mínimo posible y que obviamente el impacto sobre la integridad de los materiales a tratar o intervenir sea imperceptible y que no provoque ninguna alteración. Poco después, ya en la década de los 60, eh, se, se consensúa la Carta de Venecia. En el año 64 se adopta ya aquí, desde el ámbito de la conservación y restauración del patrimonio cultural, ya se tiene un documento más sólido. Todavía estamos hablando del impacto que tiene la arquitectura, porque estos documentos nacen de la valoración que se da al espacio público. Después ya se proyecta hacia otros bienes culturales. Es por eso que este documento, que es del año 64, está relacionado con el segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. Es una reunión que se da en Venecia, Italia. Y ahí, por el año, ustedes identificarán que para entonces todavía hay un- una intensiva actividad restauradora, sobre todo en Europa, porque es necesario rescatar los espacios públicos, los edificios, los lugares públicos como plazas, puntos de encuentro, edificios públicos que habían sido destruidos o por lo menos afectados como producto
las acciones bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que todavía en este punto el documento se centra en lo arquitectónico, pero hay un impacto en cuanto a si se habla del edificio, ya también se tiene que tratar todo aquello que contiene el edificio, es decir, el conjunto, el contexto histórico. Y dentro de un edificio hay objetos, hay documentos, hay colecciones de diverso tipo, de diversos materiales. Entonces, ahí ya se va relacionando con la conservación de estos diversos soportes, entre ellos los documentales, obviamente. Eh, ya cuando esto lo vamos a ver en estos principios que se aprueban o que sustentan esta Carta de Venecia, y cuando se habla de conservación y restauración, eh, sobre todo pensando en los monumentos todavía, ¿no? Se habla o se determina que hay que respetar la historia, la autenticidad del bien cultural. Adviertan que estos mismos conceptos se trasladan después al tratamiento que se le da a los materiales. Entonces, si se habla de rescatar un espacio público, un edificio, también se tiene que rescatar el contexto, ¿no? La historia y respetar la autenticidad también, no alterar este bien cultural. Cuando se habla de contexto histórico, obviamente, que está relacionado con lo anterior, estamos hablando de el espacio, el momento histórico, cultural del monumento. Es decir, que tiene que evitarse que cualquier intervención pueda distorsionar su significado, ¿no? Pueda alterar aquel contexto o aquella interpretación que en su momento se le daba a estos objetos culturales al momento que se crearon, se diseñaron, etcétera. Y relacionado con lo anterior, obvio que también se habla de intervenciones mínimas, es decir, que éstas sean, además de mínimas, reversibles, utilizando técnicas y materiales que sean compatibles con los materiales originales, para que no se note en primer lugar el cambio, el impacto sea menor, porque puede haber estas mezclas de materiales provocan algún tipo de reacción. Entonces se procura evitar esto, ¿no? Por eso es que se habla de una mínima intervención. Y como siempre, como ya hemos visto también en los documentos anteriores, se habla de documentar todo, ¿no? Es decir, todas las etapas de trabajo, todas las proyecciones, diagnósticos, evaluaciones, recomendaciones, etcétera. Todo eso debe estar documentado. Esos estudios previos, esos métodos, esas técnicas que se van a utilizar, en el diagnóstico se propone algo, y las que se utilicen, es decir, cuando se ponga en práctica el tratamiento que se va a desarrollar. Y obviamente esos tratamientos tienen que estar en manos de diversos especialistas. Por eso se habla de una colaboración multidisciplinaria, donde pueden intervenir, si se habla de edificios, de espacios públicos, arquitectos, historiadores, arqueólogos, científicos. En el ámbito de archivos y bibliotecas, seguro que participarán historiadores, archiveros, bibliotecólogos, posiblemente, dependiendo de los materiales, no sé, ingenieros de sonido, especialistas en fotografía, en bases de datos, digitalización, etcétera. Es por eso que a este nivel, ya en el pleno siglo XXI, es difícil que una actividad sea desarrollada por una sola persona. El enfoque multidisciplinario, felizmente, que ha ganado espacio y permite encontrar soluciones que sean efectivas y al mismo tiempo eficientes, porque a veces muchas soluciones no avanzan, no tienen sostenibilidad por la falta de recursos o porque no se ha proyectado adecuadamente la inversión que esto demanda. Entonces, se tiene que evaluar las soluciones desde diferentes ámbitos, ¿no? Hay otro documento es también ya como una especie de punto de partida de la conservación moderna. Esto se da en una reunión en París en el año 92,
donde ya, si ustedes advierten en relación al documento anterior, ya se ven algunos aspectos bastante generales, perdón, como la mínima intervención, como la documentación de los procedimientos, el trabajo multidisciplinario. Ya en este documento vemos que eh, se, se advierte que si antiguamente, cuando pues, se asociaba conservación con restauración, es decir, siempre se pensaba en una rehabilitación plena de los objetos, de los documentos, de los materiales en particular. Aquí ya se toma conciencia de que los tratamientos curativos, es decir, un cierto nivel de restauración, no son suficientes porque solamente se está uno abocando a objetos en particular y se está descuidando todo el contexto, toda la colección. Y allí ya empieza a advertirse la necesidad de pensar desde el ámbito preventivo. Entonces ya se llama la atención la conservación curativa, eh, se valoriza la posibilidad de que pueda atenderse una mayor cantidad de materiales, de colecciones, de documentos, porque ya desde el ámbito de la conservación preventiva se propone una atención mucho más general, mucho más global, pero dirigida a la prevención del deterioro, de tal manera que se reduce la posibilidad de que los objetos en particular se lleguen a dañar porque previamente hay un estado de atención, de tratamiento, donde se neutralizan o se manejan de la mejor forma aquellos factores que pueden estar eh, propiciando ese deterioro. Un deterioro que, si bien es general, pero que tarde o temprano va a después manifestarse en cada uno de los elementos que pueden componer esas colecciones. Cuando hablamos de medio ambiente, el medio ambiente está presente en un espacio en particular, pero ese medio ambiente afecta a todo ese espacio. Dentro de ese espacio hay una determinada cantidad y diversidad de materiales. Tarde o temprano, cada uno de esos objetos en mayor o menor medida se van a dañar. Entonces, para evitar llegar a ese nivel, es que ya se empieza a considerar que en vez de restaurar, lo más efectivo será actuar en la etapa previa, que sería la conservación preventiva o la prevención del deterioro o preservación, depende de los enfoques de los términos que uno emplee, pero siempre se habla de prevenir el deterioro, ¿no? Entonces ya aquí, cuando ya uno se da cuenta de que, bueno, los tratamientos curativos no son suficientes, que es posible trabajar desde el ámbito de la conservación preventiva, entonces aquí ya se categorizan las intervenciones. Se habla de un tratamiento preventivo que busca eliminar o disminuir las causas del deterioro y en el caso de que esto hubiese fallado o no se llegó a desarrollar con los materiales, porque bueno, no se consideraba esta necesidad, entonces en esos casos, cuando no ha habido prevención del deterioro, porque ya los documentos, los materiales se dañan, entonces lo único que queda para poder rehabilitarlos los materiales es abordar los efectos del deterioro. Entonces, aquí entra el tratamiento curativo. Entonces, esto es importante. Este documento es uno de los, como les decía, uno de los que sienta ya las bases de la conservación moderna. Particularmente, les digo por experiencia, yo cuando empecé en estos temas de conservación, eh, empecé a laborar en el año 93 directamente en la Dirección de Conservación de la Biblioteca Nacional, y todavía en ese entonces, en el año 93, aquí en el país se pensaba más en restauración que en prevención del deterioro o preservación. Este documento es del año 92 y bueno, para la época todavía no había como ahora pues tanta comunicación fluida, redes sociales, o internet desarrollado, ¿no? Entonces, muchas veces las innovaciones, la bibliografía, las recomendaciones técnicas llegaban con cierto tiempo de desfase. Ahora
con esta distancia, viéndolo en la distancia, uno encuentra una explicación a por qué todavía para entonces, para los 90 aquí en el Perú se pensaba más en términos de restauración que de prevención del deterioro. En cambio, ya en pleno siglo XXI, ya nosotros somos conscientes, hemos adoptado igual, ¿no? La mínima intervención, la conservación preventiva, y eso uno lo va a encontrar ya de manera bastante acercada en archivos, bibliotecas, museos, en, en espacios arqueológicos, etcétera. Entonces, ha ganado el concepto de conservación preventiva porque se reconoce que su impacto es bastante amplio, ¿no? Bien. Y el siguiente documento ya de los modernos, de los últimos y de los que vale la pena hablar es el de la Carta de Cracovia, que es del año 2000. Aquí va sumándose a la teoría de la conservación el enfoque multidisciplinario, tanto para la conservación y restauración. Hay la necesidad de incluir nuevas tecnologías y estudios científicos para realizar cualquier proyecto de restauración. Entonces, dentro de estas nuevas tecnologías encontramos, pensando en en la realidad actual. Se utiliza escáner, se utiliza proyecciones a través de programas informáticos, se hacen emulaciones, hay ya estudios eh, científicos de orden fotográfico, microbiológico, etcétera. Todo ello con vistas a tener pues un mejor diagnóstico, también identificar cuál puede ser el mejor tratamiento para que uno pueda rehabilitar los materiales. El aporte, pienso que el aporte trascendente de la Carta de Cracovia es, perdón, es ya el orden que hay, el consenso que hay en cuanto a contar con un glosario de términos. Es decir, que ya se trabaje con conceptos que sean de aceptación general, eh, que no se presten a una interpretación diversa, ¿no? Dependiendo de la, de la realidad, de los profesionales, de su formación. Ya aquí, ya esos términos tratan conceptos como monumento, identidad, restauración, etcétera, pero siempre relacionado con nuevos métodos e investigaciones, ¿no? Y bueno, hay una serie de principios que igual, así como en los anteriores documentos, la Carta de Cracovia va a establecer, ¿no? Habla de la continuidad y cambio, es decir, que es necesario equilibrar la conservación del patrimonio con los cambios, ¿no? necesarios para su uso contemporáneo. No se puede tratar materiales que nunca van a ser consultados, que nunca van a ser difundidos. O sea, tiene que dársele un uso social al mismo. Por otro lado, también se, se establece que hay que respetar la autenticidad y el contexto, así como en los documentos anteriores se hablaba del contexto histórico, también en esta Carta de Cracovia se refuerza que la importancia de que edificios, sitios, documentos tienen su razón de ser, se explican porque han sido desarrollados dentro de un determinado contexto histórico, social, cultural, etcétera. Y como veíamos también en los documentos anteriores, pero desde el ámbito arquitectónico, aquí es más general, también eh, se, eh, se establece que las intervenciones deben ser reversibles, es decir, siempre que sea posible, porque las futuras generaciones podrían reinterpretar, volver a restaurar los documentos. Entonces, lo que uno haga debe estar, debe ser fácil, debe ser posible revertir esos tratamientos que uno puede haber aplicado. Se sigue hablando de la documentación de los procesos, obviamente, ¿no? De documentar las intervenciones, de hacer que esa información sea accesible para futuras investigaciones y restauraciones. Entonces, también se habla de transparencia. Entonces, ahora,
nosotros podemos encontrar en línea, ¿no? Podemos hacer una búsqueda sobre algún proceso de restauración que se haya desarrollado y seguro que lo encontramos. En cambio, hace unas décadas, esto era información que se manejaba de manera muy cerrada, como si fuese secreto de Estado, como no queriendo compartir experiencias, conocimiento. Bueno, son los momentos, quizás no había tampoco los recursos para ello, pero ahora esto ya es más abierto, ¿no? Los procedimientos, los diagnósticos, las recomendaciones se comparten, muchas veces son de acceso público. Eso puede servir de guía también para que uno desarrolle, perdón, algún tipo de acción y tener una referencia. Es decir, si voy a aplicar este procedimiento, bueno, en tal sitio, lo hicieron de tal manera, ¿no? Y puedo incluso consultar y saber si es aplicable a mi realidad, ¿no? Bien. Entonces, en esa línea tenemos estos documentos. Poco a poco han ido ordenando el trabajo de los conservadores y también permitiendo que se gane espacio eh, para poder gestionar las colecciones desde el ámbito de la conservación preventiva, ¿no? Y desde el ámbito de la preservación, sobre todo de la gestión de la preservación. Y esto está, perdón, alineado con lo que ya hemos visto originalmente, si me permite, déjenme retroceder un poquito. Creo que está por acá. Mm, Acá está, ¿no? Entonces, cuando hemos visto que en pleno ya siglo XXI, ¿dónde está? Acá está. Que en pleno siglo XXI ya se está viendo que los planes de conservación, si se habla de un sistema integrado de conservación, ya se debe atender la preservación a largo plazo, ¿no? Entonces, y ya la conservación preventiva se ha posicionado, ya forma parte de las políticas institucionales serias de toda organización que está pensando en conservar sus documentos, sus materiales, si los tiene en físico, y por otro lado, si además hay documentos que están generándose, convirtiéndose en formato digital o naciendo ya en este formato, entonces aquí ya se habla de la preservación digital a largo plazo. Esa sería la siguiente evolución de la conservación preventiva, ¿no? Primero el tratamiento, la prevención del deterioro con los objetos físicos y luego ya en este siglo con los objetos de carácter digital. Entonces ahí ya habrá otros procedimientos, habrá otras maneras de recuperar información, etcétera. Entonces, eso es lo que ahora estamos viviendo, pero que, como les mostré, tiene sus orígenes, perdón, en estos documentos de conservación, a partir de los cuales ya se ha empezado pues, a desarrollar más teoría de la conservación y, y con alguna frecuencia, sobre todo la primera, la Carta de Atenas, se celebra eh, eh, su aniversario de consenso, de aceptación por las entidades que administran, que gestionan patrimonio. En esa línea, y para aprovechar que he hablado de estos documentos, he reservado aquí un video que habla sobre la Carta de Atenas, ¿no? Para conocerlo un poquito más, seguro con otros aspectos que yo no he podido tocar y que, bueno, en este video seguro o se van a ver, se van a reforzar o quizás también ustedes identifiquen algo nuevo. A ver, vamos a compartirlo. Dejo esto, lo tengo por aquí. A ver, ¿dónde estás? Sí, sí. Déjenme ver un momentito, por favor. Acá está. A ver. Mm,
Profesor, está sin audio, creo. Sí, profesor, no se oye. ¿Profesor? Dígame, Daniel, ¿le escucho? Uy, ¿qué pasó? No sé. Profesor, el video no tiene audio. Oh, a ver, Oh, no permítame. se escucha, perdón. A ver, vamos a ver. Ahora lo resolvemos. Gracias por el aviso. A ver, vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. Mm. Ah, Hola, hoy te hablaremos sobre la Carta de Atenas. La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico redactado en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, mejor conocida como CIAM, celebrado a bordo del Patris II en 1933 en la ruta Marsella-Atenas, siendo publicado en 1942 por Le Corbusier. Él ve el tejido de la ciudad histórica como un problema para el desarrollo, por ello proclama la necesaria destrucción de todo aquello que fuera impedimento para el progreso urbanístico. En la Carta de Atenas se encuentra este tema muy presente. Esto ha calado de manera subliminal en una generación, y aún hoy sigue siendo esta la forma de entender lo que es un bien patrimonial. Según lo que se desprende de la Carta de Atenas, patrimonio son aquellos grandes edificios que vienen de la antigüedad. Ejemplo de ello podría ser castillos o catedrales. Pocos ven todavía el tejido urbano de diferentes épocas que se manifiestan en su estructura. Debes saber que la Carta de Atenas contiene 93 acuerdos elaborados con la finalidad de beneficiar a la sociedad en su ambiente urbano y arquitectónico en el que habitan. Pero no te preocupes, nosotros te explicaremos los puntos más sobresalientes que tú como arquitecto debes conocer. A lo largo de todos los acuerdos de la Carta de Atenas se adoptaron 7 acuerdos, que en conjunto se hacen llamar la Carta de Restauro. En el punto número 1 se menciona lo siguiente. Se establecerán organizaciones internacionales para la restauración tanto a nivel operativo como consultivo. En el punto número 2 se menciona que las restauraciones serán sometidas a la crítica, con la finalidad de prevenir errores que causen pérdida de carácter o de valores históricos en las estructuras. El tercero menciona que la preservación de los sitios históricos serán resueltos a través de la legislación a nivel nacional por todos los países. Otros puntos son los sitios escarbados que no pueden ser objeto de inmediata restauración, deben ser cubiertos nuevamente para su proyección. El número 5 menciona que las técnicas y materiales modernos pueden ser usados en los trabajos de restauración. Un ejemplo de ello puede ser la reciente modificación de lo que ahora es Plaza Molino, ubicada en Toluca, Estado de México. De esta manera conocemos que uno de los propósitos fundamentales de la Carta de Restauración son los sitios históricos, mismos que deben contar con una estricta protección de custodia, al igual que sus áreas de alrededor. Pero recuerda, la Carta de Atenas menciona mucho más acuerdos importantes como los siguientes. En el séptimo punto de la Carta de Atenas es cuando se dan las primeras pinceladas sobre qué hacer cuando se plantea el problema del patrimonio en la ciudad. En un principio, la arquitectura del movimiento moderno nos puede llevar a pensar que reniegan totalmente el pasado. Se habla de que toda arquitectura en la ciudad va envejeciendo, se va convirtiendo en parte de un legado. En el punto 24 se habla de la habitación, la cual debe tener un lugar privilegiado en la ciudad.
Para ello hay que destruir zonas de la ciudad que ocupan estos lugares. Sin embargo, al encontrarse con edificios de carácter patrimonial en estas zonas, se actúa con cautela. Incluso se habla de que puede haber zonas en las que no se pueden tocar. Al parecer, no solo el patrimonio arquitectónico es el que comienza a preocupar a los arquitectos, sino es también el patrimonio ecológico el que suscita una cierta reflexión de ser preservado. Este ha sido uno de los puntos que más me ha llamado la atención leyendo la Carta de Atenas. Y en conclusión, ¿te imaginas qué es lo que pasaría con la arquitectura si el hombre no le interesa qué estructura y necesidades puede tener en un futuro? Pues de ello trata la Carta de Atenas. Por tanto, podemos observar cómo en la Carta de Atenas se tiene una visión sobre el patrimonio histórico, pero muy anacrónica. La conservación del mismo es solo en casos puntuales y a modo de muestra o museo del pasado. Gracias. La conservación del mismo es... Bien, nos quedamos con esta vista sobre los diferentes aspectos que trata la Carta de Atenas, que es un documento fundacional, pero que después ha ido perfeccionándose ya con acuerdos posteriores, ¿no? Estamos hablando de un documento de la década de los 30, casi 100 años, entonces mucho tiene que haber cambiado, la tecnología, los enfoques, el hecho de cómo usar la ciudad. Estamos hablando de un documento primero dirigido al ámbito arquitectónico, pero que después se ha ido ampliando hacia otros objetos, a otros bienes. Bueno, a ver, yo por ahí tengo en el chat una... A ver... Ajá. Bien, Janet. No, no se preocupe, estamos aquí. Igual esta sesión está grabada, ¿no? La puede volver a ver, se queda grabada en el aula virtual. Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre este tema? Que si bien entiendo que es tedioso, estamos hablando de normativa, ¿no? Pero bueno, espero que esto también ayude para poder ubicar, contextualizar por qué hay una serie de conceptos, hay una serie de procedimientos que deben atender. Y esto, los que ya se meten más en el tema de conservación, pues ya tienen que seguirlo, tienen que conocerlo, ¿no? Porque buena parte de sus acciones, de sus procedimientos, están sustentados en esta teoría. Así como el abogado tiene que saberse de memoria su código civil, su código procesal, igual desde el ámbito de la conservación, los especialistas tienen que también tomar contacto con estos documentos, ¿no? Bien, a ver, entonces si por ahí veo algo que... Ajá, listo. Ok, bueno, a ver cómo vamos. Uy, ya estamos con el tiempo en contra. Vamos a dejar esto aquí. Tengo que tomar a ver. Sí, claro que sí, Daniel. O sea, en realidad, más que suscritos son eh, documentos marco, ¿no? O sea, eh, porque la UNESCO lo adopta y después lo impulsa a nivel de todos los países, y entonces se tiene que respetar los principios que se establecen en estos documentos, guía. Entonces, a partir de esto ya se desarrollan documentos técnicos más específicos, pero sí es una especie más que suscripción, es un consenso que adoptan los diversos países del mundo, ¿no? Bien, sí. Profesor, ¿y esto solamente está abocado a lo que es restauración y conservación? Claro, como les decía inicialmente, primero empieza en el ámbito arquitectónico y después ya se dirige hacia los diferentes objetos, ¿no? Pero es para conservación y restauración propiamente, ¿no? Y tiene así como, no sé si estará bien, ¿no? Pero tendrá así como una especie de una similitud, como por ejemplo para lo que es el proceso de descripción que tenemos la ISAG y así ese tipo de normativas, o No, no no, no, tienen nada que ver. no, nada que ver. Es como unas declaraciones de principios, ¿no? Vamos a respetar. Ah, ya. Así es. En esa línea va. Ujú. Ah, ya, ya, yo me estaba yendo para otro lado. Está bien, No, no, profesor. no se preocupe. Ok, muy bien. Vamos a dejar esto aquí y a ver, voy a dejar esto aquí y
Muy bien. A ver, perdón. Un ratito. Bien. Bueno, ustedes saben que el tiempo se va volando en esta horita que tenemos asignada, así que solo queda cerrar con la asistencia. Lo voy a ir llamando en orden alfabético y ya con esto estaríamos cerrando nuestra clase de hoy para ya compartir mañana. A ver, Daniela Arriola. Daniela Arriola. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Valeria Barrientos. Valeria Barrientos. Presente. Bien. Ellen Cabral. Ellen Cabral. Alistar Calusani. Alistar Calusani. Buenas noches. Daniel Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Karina. Janet Durán. Presente, buenas noches, profesor, gracias. Janet, buenas noches. Richard Guamán. Buenas noches, Richard. Wilman Guamán. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Wilman. Yendi Huasco. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, Yendi? Buenas noches. Seguimos con Marisol Malqui. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marisol. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Blanca, buenas noches. Silvia del Pilar Mego. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo está, Silvia? Buenas noches. Yadira Montenegro. Yadira Montenegro. Ok. Joana Nuna Yali. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está, Joana? Buenas noches. Claudia Focori. Claudia Focori. Profesor, buenas noches, presente. ¿Cómo está, Claudia? Buenas noches. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor, presente. Desiree, buenas noches. Gianmarco Simón. Gianmarco Simón Collantes. Buenas noches, profesor, presente. Está Gianmarco, buenas noches. Tatiana Turpo. Presente, profesor, buenas noches. Está Tatiana, buenas noches. Pedro Urbano. Presente, profesor. Bueno, buenas noches, Pedro. Claudia Villarrubia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal, Edgar ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, me falta Ellen Cabral. A ver, está por acá. Y está en el aula. Y después, ¿quién sigue? Yadira Montenegro. A ver, Montenegro. Ay, así no la veo. Ok. Listo. Ok. Muy bien. Bueno, este tiempo ya no da para más. Vamos a cerrar la clase aquí. Y nos estamos viendo mañana, que sí tenemos más tiempo para poder ya avanzar. Nos quedamos y bueno, hasta mañana, que tengan una bonita noche. Todavía la que queda, ¿eh? A descansar un poco. Listo. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Nos vemos. Hasta mañana.